Bueno, queridos radioescuchas, entramos ya a la segunda parte del programa. El jueves 29 de diciembre del año 2022, Clarín, en su carta de lectores, publicó una de ellas que a nosotros, a los conductores de este programa, nos llamó la atención, nos trajo recuerdos y nos impactó. Yo voy a leer una parte únicamente, solamente una parte de esta carta, porque después tenemos en línea al autor de la misma y queremos conversar con él. En parte la carta al país dice así: haciendo memoria me retrotraigo en el mismo y me detengo en los años 1950. Me acuerdo que las escuelas primarias de aquel entonces nos facilitaban un boletín y les pegábamos unas estampillas que se vendían en las escuelas y salían centavos. Y al completar ese boletín nos abrían una caja de ahorros en la entidad que se llamaba Caja Nacional de Ahorro Postal. Así nos enseñaban lo que era el ahorro. Más adelante dice: al ir entonces a retirar el saldo de esos depósitos me encontraba con un pequeño capital ahorrado. En honor a la verdad, me encontraba con un gran capital. No solo por el dinero ahí acumulado, sino en realidad fue encontrarme con un ejemplo de vida y de ahorro. Esta historia perduró en mí de por vida. Hoy pareciera algo extraño contarla, después de que han pasado algunos años. Para ser preciso, diríamos que 60 años pasaron. De manera que mi recuerdo de esos años 50 fue inolvidable, y así lo recuerdo. Puedo decir que existió otra república. Repito, esto corre por mi cuenta, puedo decir que existió otra república. Esa lección de ahorro fue inolvidable. Lástima que, como pasa siempre en nuestro querido país, lo bueno dura poco. Yo creo que sería muy interesante volver a recuperar esos ideales e inculcarlos a las nuevas generaciones. Por supuesto, no depende solamente de nosotros, sino de los gobiernos que comprendan que una de las materias que tienen pendiente para enseñar a desarrollarse al ciudadano es simplemente ahorrando. Esta carta la firma el señor Armando Torres Arrabal, rosarino, al que gentilmente accedió a poder ser entrevistado en este programa, y lo tenemos ahora en línea. Así que, señor Torres, muy buenas tardes. Hola, sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Sí, estoy muy bien. Bueno, le agradecemos acá desde los estudios de Radio AMEP, Oscar, Omar y Alberto, quien le está hablando en este momento, que se haya prestado para esta charla, porque realmente la carta nos ha conmovido. Y yo voy a comenzar, me tomo el atrevimiento de comenzar con una pregunta, que es esta: ¿cómo se le despertó a usted la idea de ahorrar en estampillas en la famosa Caja Nacional de Ahorro Postal, que los conductores somos todos mayores de edad, bastante mayores, y todos tuvimos las estampillas en la mano? ¿Cómo se le ocurrió a usted, cómo se le despierta esa idea de ahorrar en la caja? Cuéntenos. Bueno, todo eso empezó en el primario. Ajá. De allá por los años 50. Nos enseñaron a comprar estampillas y la pegábamos en un boletín. Sí. Que posteriormente nos abría la caja de ahorro. La caja de ahorro, la Caja Nacional de Ahorro Postal. Claro. Eso fue en el primario. Posteriormente yo me pongo a trabajar en una empresa multinacional de Office Boy, y el que vendría a ser el gerente me sale de tutor y me abre otra Caja Nacional de Ahorro. Ahí me retienen todos los meses un 15% que yo recién podía retirar al cumplir los 18 años de edad. Y cuéntenos un poquito. A ver, acá Oscar tiene una pregunta para hacerle. ¿Qué le querías preguntar, Oscar? Sí, buenas tardes, señor Torres, un gusto. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
rememorando tal vez eso también, porque recuerdo que tengo la libreta de caja de ahorro. Yo también, por eso cuando leímos la casa. carta, yo fui inmediatamente a buscar, todavía no la encontré, doy fe, inmediatamente fui a buscar mi libreta de ahorro porque tengo las estampillas pegadas. Sí, sí. ¿Y a vos te ocurrió lo mismo? No, a mí Así lo que- mismo, y mi madrina, cuando yo cumplo años el 2 de enero, el regalo fue la estampilla en la caja de ahorro postal. Exactamente. ¿Qué le querías preguntar, Claro. Oscar? No, yo quería saber cuándo comenzó a trabajar y a qué edad ahorrar, señor Torres. Bueno, yo empecé a trabajar a los 13, 14 años en una empresa multinacional como Office Boy. Y ahí hice toda una carrera, terminé como funcionario, era la sucursal de Rosario. Posteriormente me trasladaron a Buenos Aires, las oficinas estaban ahí en calle Defensa 113, en Buenos Aires. Sí, sí. O sea que usted comenzó a trabajar a los 13 años. Sí, 13 o 14 Y años. prácticamente 14 años. 14 años. Que era digamos que en esa época era muy común, y hoy un adolescente de 14 años se encuentra en pleno proceso de maduración. Sí. Claro. Y ya a los 14 años, fíjense, queridos oyentes, era muy normal. Yo recuerdo que mi padre también comenzó a trabajar en la estación de trolebuses La Croce a los 13 años. Qué interesante. ¿Y a qué edad usted estaba autorizado a retirar el dinero? A los 18 años. Ajá. O sea que Estuvo ahorrando estuvo durante ahorrando 4 entre años. 4 a 5 años. Claro. O sea que Sí, por eso se encontró con un buen capital. me encontré con un pequeño gran capital. Un pequeño gran, ahí está esa frase interesante, un pequeño gran capital. Le cuento, señor Torres, que si bien aquí en este programa somos 3 conductores, la radio se acaba de trasladar hace muy poco tiempo. Este es el segundo programa que transmitimos desde nuestra nueva sede, y por un problema técnico, el tercer conductor, que es el doctor Omar Gabrieli, está desconectado, no puede hacerle preguntas, por eso las preguntas son de nosotros dos, pero el tercer, tenemos conectado, Se quedó con las ganas el doctor al Gabrieli. tercer conductor, pero no puede hacerle preguntas, por eso se las hacemos nosotros. Claro. Bueno, y le quiero preguntar una cosa, porque esto nos parece muy interesante. Hemos leído también un artículo muy lindo de Clarín, donde aparece la Universidad Nacional de Rosario, y dentro de esa sí. Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Adultos Mayores. Y aquí Correcto. esa nota tan interesante que apareció en el diario Clarín, en la foto aparece ¿quién? El señor Armando Torres. Así Entonces, es. le queremos preguntar un poquito. ¿Usted estudió en esa universidad? Claro, yo ya de grande, prácticamente a los 70 años, me inscribí para estudiar filosofía. Y, Filosofía. claro, literatura y cine. ¿A qué edad? Completo. ¿A qué edad? Y yo calculo que tendría 70 años. Hay que animarse a los 70 años a la filosofía, a la literatura y al cine, ¿eh? Y sí, ahí nos encontramos con la gente amiga de la misma edad que estudiaban otras materias. Fue muy agradable porque pasé los 5 o 6 años que tuve, los mejores años de mi vida. O sea, Entonces- 5 o 6 años. Claro. Nada más Sí. y nada menos. Sí, O sea, el señor Torres, que le interesaba un título universitario, ¿no sé. ¿O no? no, porque no daban título. Era certificado de presencia nada más, no era por Qué el bueno, título. qué bueno, qué bueno. Y Era simplemente por el placer de estudiar.
Claro. Ese es el término que tanto a quienes ejercemos la docencia, Omar también, y lo discutimos, lo charlamos entre nosotros. Muchas veces uno se desalienta porque ve que el alumnado universitario más joven, no como usted, por eso lo suyo es encomiable o doblemente encomiable, porque muchas gracias. no, por favor, porque desgraciadamente ocurre, y lo hablábamos esto con otros profesores, que no notamos en el alumnado joven el placer, no lo notamos. A veces hasta uno supone que el alumno empuja la materia, y justamente una carrera universitaria es algo que se elige. Y si eso lo tenemos en gente joven, lo suyo a los 70 años y tres materias que de simple no tienen nada, la verdad que es para felicitarlo. Acá mi amigo Oscar tiene una pregunta para hacerle. No, bueno, ¿cómo no? No, simplemente escuchándolo y felicitarlo realmente, porque tanta indiferencia, como decía Alberto, con respecto a los nuevos jovencitos estudiantes, llegar a ese tipo de actividad que usted realizó, me lleva también a preguntar, como estamos viviendo, si se debe elegir entre un celular y un libro, ¿por cuál se decide? Y obviamente por un libro. Ahí está. Es una pregunta con respuesta inmediata. Y dígame una cosa, ¿cómo logró usted esta conexión con el diario Clarín? Porque a veces estas noticias, como la que estamos comentando acá, no son noticias de consumo masivo, no son noticias que le pueden interesar a los grandes medios, pero Clarín le dio una gran trascendencia tanto a la carta al país como a la noticia de su estudio en la universidad. ¿Cómo logró esa conexión con ese medio periodístico? Y simplemente con cartas al país, se ve que la nota le interesó a Clarín y me llamaron para hacer la nota acá en Rosario. Bueno, y evidentemente, esto demuestra lo que nosotros venimos diciendo siempre, que a veces las buenas noticias venden. Claro. Porque fíjese usted que desgraciadamente el 60 o 70% de las noticias que ocupan los matutinos son, por no hablar obviamente de los medios televisivos, estamos hablando de medios periodísticos, son noticias que desgraciadamente venden por la gravedad, a veces venden por el sensacionalismo, el amarillismo. Y justamente esta noticia, que es la suya, la que lo involucra a usted, ha tenido una gran trascendencia, demostrando que efectivamente todo lo que se hace bien y se hace con responsabilidad a cualquier edad, vende. No, y evidentemente, señor Torres, ya lo deslizó a usted, que también logró amistades entre sus compañeros de facultad, de que eso es importantísimo para cualquier tipo de actividad que se realice, ¿no? Claro, porque iban personas inclusive mayores de 80 años algunos. Ah, bueno. Y con sí, fue algo... Perdóneme, con las mismas ansias suyas. Exactamente. Iban muchos profesionales jubilados. ¿Y ustedes tenían, por ejemplo, la intención de que una vez que terminaban las clases o una vez que había transcurrido un mes, 2 o 3 meses, sentarse entre ustedes, debatir, llegar a una conclusión acerca de qué habían aprendido? ¿Se les despertaba ese interés? Sí, señor, lo hacíamos también. Y eso resulta gratificante, ¿no? Por supuesto. Muy, muy gratificante. Porque yo en mi juventud viajaba mucho. Cuando la empresa me traslada a Buenos Aires, me da la cartera de la clientela de toda la provincia de Buenos Aires y La Pampa,
O sea, yo viajaba en auto mucho y no podía estudiar. Por eso lo quise compensar después de los 70 años. Claro. Bueno, Es evidente, pero es algo increíble que uno a esa edad sigue intacto su deseo de progresar, ¿no es cierto? no, ¿cuántos jóvenes debieran tomar este ejemplo, no? Por supuesto, por supuesto. Y señor Torres, hablando de jóvenes, yo tengo entendido, por algo que leí por ahí, de que a ese grupo que usted integraba junto con sus compañeros, lo denominaban, a ese grupo de estudio, el grupo de los jóvenes viejos. ¿Esto es así? Claro, porque en nuestra juventud nos llamaban los jóvenes viejos, ¿Por qué? porque preguntábamos mucho, queríamos saber todo, entonces las viejas generaciones nos decían, ustedes son jóvenes viejos, me indagan demasiado. Y ahora me encuentro con que soy un viejo joven. Me parece muy bien. No, saquémoslo de viejo. Usted es una persona joven de espíritu y ojalá hoy en un aula debiéramos tener estudiantes jóvenes que tuviesen las inquietudes que usted tiene como alumno universitario. Bueno, no le vamos a robar más tiempo, pero en general, cuando solemos entrevistar a una personalidad, en su caso es una personalidad que ocupa, no, lo merece, que ocupa algún espacio en alguna provincia de Buenos Aires, solemos siempre terminar con una pregunta que tiene que ver con el deporte popular, que es el fútbol. Yo voy a hacer una pregunta y la segunda, dos preguntas. Una se la voy a hacer yo, la voy a formular yo, y la otra se la va a formular mi compañero y amigo Oscar. Como usted es de Rosario, le pregunto, ¿con cuál de los dos equipos rosarinos simpatiza? Con el glorioso Newell's Old Boys. Muy bien. Y ahora va la segunda pregunta que casi, ¿se imagina usted que se cae de maduro? Sí, ¿cuál es? La voy a hacer, señor Torres, pero está de más hacerlo. No, espera. ¿Por qué está de más hacerlo? Y no, si todavía no dio la respuesta. No, porque ya lo vemos. No. Bueno, la pregunta oficial es, ¿Maradona o Messi? Bueno, nosotros tuvimos acá un paso muy rápido de Maradona, lo cual nos pareció muy bien, pero evidentemente mi corazón está con Messi. Ahí está, bueno, coincido. Bueno, acá Oscar me estaba haciendo gestos de que usted iba a contestar Messi, así que Oscar... No me equivoqué. Y no me equivoqué. Bueno, señor Torres, le agradecemos muchísimo la deferencia que ha tenido de comunicarse con nosotros. Estamos a disposición de usted para todo aquello que nos quiera hacer llegar, todo lo que signifique un avance en estos jóvenes 80 años suyos, hágalo saber a este programa y nosotros nos vamos a encargar de difundirlo y va a tener amigos y un vehículo de comunicación con nuestros oyentes. Así que muy bien, con mucho gusto, muchas gracias. Por mi parte, por parte acá de Oscar y por parte de nuestro co-conductor que lamentablemente no se puede comunicar, le mandamos un abrazo muy muy grande y le agradecemos mucho que se haya comunicado con nosotros. Muy bien, ha sido un placer hablar con ustedes. Igualmente para nosotros. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, adiós. Adiós.